tomaron prestado, vamos a decir, dientes de Belgrano. Le sacaron los dientes. Se robaron un diente de cada uno. Le sacaron los dientes. Sí, adelante la gente, aparte, ¿no? Ah, mirá vos, así nomás. Como recuerdo, ¿viste? Fue. Sí. Aparte, fue un escándalo. Hay muchas historias muy interesantes de exilios, de, bueno, alguna muerte media sospechosa. Sí. Sí. Hay de todo. Bueno, era muy Atahualpa, por ejemplo, que recorrí con la carreta. Sí. Que de hecho le hice un tema a la carreta y todo. Los ejes de mi carreta. Exactamente. Bueno, pero hoy vamos a hablar. Acá te pusieron el show de los muertos de Suicide Generis. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, lo titulamos Sin Descanso Los Eternos, que bueno, vamos a hablar de varios personajes históricos argentinos que bueno, sufrieron después de su muerte, su cuerpo sufrió varias, vamos a decir, cositas negativas, por parte de gente que no los quería o les importaba poco. Le decimos a la gente que este es un espacio, es un segmento, es una columna, es un lugar, un espacio que tiene en nuestro programa Ezequiel Núñez Corneglia todos los martes, pasadas las 20 horas. Pasadas las 20 horas, todos los martes está Ezequiel Núñez Corneglia. Después el programa los miércoles y los jueves sigue el curso natural que tiene siempre, pero los martes le dejamos un lugar a la historia porque nos interesa, y hay una frase que no sé quién la dijo, pero es bueno conocer la historia para saber hacia dónde vamos o algo así, ¿no? ¿Cómo es eso? No recuerdo quién la dice, pero quien no conoce la historia está condenado a repetir. Claro. Quien no conoce el pasado está condenado a repetir los errores. Exactamente. Bueno, hoy tenemos historias. Esto se dio debido a algunas charlas que hemos tenido al aire y de muertes que se iban sucediendo en la historia. Y bueno, vamos a ver por dónde empezamos. ¿Por dónde empezamos hoy? Bueno, podemos empezar. Hoy tenemos varias de estas historias. Empezamos por un par de personajes que por ahí no tuvieron un destino muy trágico sus restos, pero son un par de curiosidades que está lindo saberlas. Por ejemplo, Urquiza y Quiroga fueron escondidos para que sus cuerpos no fueran vejados, no fueran ultrajados. Y fueron escondidos atrás de las paredes de sus ambos en diferentes tiempos y demás. Fueron de donde supuestamente tenía que estar el féretro, fueron escondidos tras una pared, o sea, tapiados y puestos de pie para esconderlos más fácilmente tras de la pared, y fueron encontrados muchos años después. Si no me equivoco, Urquiza fue encontrado 90 años después. Claro. El lugar donde lo habían escondido ahí dentro del sepulcro. San Martín también. San Martín ocurrió algo extraño. San Martín está puesto en diagonal. ¿En diagonal? Sí, porque cuando lo trajeron de Francia y demás, tenía un triple sarcófago. O tenía un ataúd dentro de otro y dentro de otro. Ah, mirá vos, estaba bastante cubierto el tipo. Claro, y como el último estaba medio deteriorado, hicieron otro. Ah, mirá. Entonces quedó una cosa medio grande y el lugar donde habían preparado para ponerlo no entraba. ¿No entraba? No, así que lo tuvieron que poner inclinado. ¿Y quedó así? Inclinado. Quedó así. Calculá que inclinado quedó. El Che Guevara también sufrió una pequeñísima vejación de sus restos. Fue expuesto varios días en un lugar con calor. Así que sus restos, tuvo una pequeña curiosidad, que viste que las fotos que hay del cadáver de Ernesto Guevara está siempre con los ojos abiertos. Sí. Esto era porque le inyectaron formol cuando el cuerpo aún estaba, o sea, recién muerto sería. Sí, estaba fresco. Fresco. Sí. Estaba calentito todavía. Y bueno, esto produjo una reacción química que dejó los ojos abiertos. Claro, y el tipo quedó con los ojos abiertos. Le cortan las manos para constatar su identidad, para que quede. El resto del cuerpo, bueno, sufrió. ¿Como a Perón? Claro, bueno, ese es otro de
de los que tenemos, que lo dejamos para el último porque está relacionado. El tema de lo que le pasó al cadáver de Perón está relacionado con lo que le pasa al cadáver de Eva. Ahora vamos a ir después para hablar sobre eso. El siguiente en la lista es Belgrano. Con Belgrano pasa algo inusual y bastante vergonzoso, más que nada teniendo en cuenta que es uno de los máximos próceres de nuestro país. Sí. Que cuando él muere, se lo entierra en el convento de Santo Domingo, en una fosa, en una parte general, sería donde generalmente se enterraban a cualquier persona, a pedido de él. Muchos años después, más precisamente en el 1902, durante el gobierno de Roca, de Julio Argentino Roca, se exhumaron los restos de Belgrano para trasladarlos en el mismo convento, pero al atrio del convento, que es la entrada, que se hizo un monumento y demás ahí en el convento de Santo Domingo. Cuando se sacan los restos y se los pone todo en una bandeja de plata para exhibirlo ante la gente que fue a ver y demás, Pablo Riccieri, que era el ministro de Guerra de Roca, desde el gobierno de ese momento, que como dato fue quien instauró el servicio militar obligatorio, y Joaquín B. González, que era ministro del Interior de ese momento, tomaron prestado, vamos a decir, dientes de Belgrano. Se sacaron los dientes. Se robaron un diente de cada uno. Le sacaron los dientes. Sí, adelante la gente, aparte, ¿no? Ah, mirá vos, así nomás. Como recuerdo, ¿viste? Fue. Sí. Aparte, fue un escándalo, porque obviamente lo vieron todo, lo hicieron adelante la gente. Claro. Y al otro día salieron los diarios y demás. Los diarios de la época. Había pasado y que devuelvan los dientes y demás, se armó un calculado. Sí, tremendo. Y tuvieron que devolverlo enseguida. Dos personajes interesantes fueron, pero bueno, tuvieron ahí una acción bastante reprochable con los restos de Belgrano. Después podemos hablar de Inés Sindart. Inés Sindart en sí no es muy conocida ella, era cuñada de Dorrego. Dorrego, aquel que hablamos en el capítulo de Juan de Lavalle, es a quien Lavalle fusila cuando vuelve de la guerra del Brasil, lo ordena fusilar, y esto desata la encarnizada lucha entre unitarios y federales. Claro. Que ya se venía dando, pero eso lo agravó. Inés Sindart era, al momento de morir, la mujer más rica de la Argentina. Ah, mira. Y esto llamó la atención de un tal Alphonse Kerchowen, un belga, alguien de Bélgica. Epa. Un belga, alguien de Bélgica, oriundo de Bélgica. Hay que aclarar. Claro. Alguien oriundo de Bélgica que, bueno, estaba de inmigrante aquí. Sobre todo por el lenguaje de los orientales que tenemos, que decir la palabra belga para el oriental significa otra cosa, ¿no? Pero bueno. Un puertorriqueño que por ahí se también. Confundir. Sí. Bueno, este muchacho, Kerchowen, había armado junto con otros inmigrantes españoles y demás un grupo que se llamaba Los Caballeros de la Noche. Los Caballeros de la Noche. Los Caballeros de la Noche, mirá vos. Sí, es bastante interesante, lo podemos hablar otro día si querés para no hacer tan largo hoy, sí. Pero bueno, se dedicaban más que nada a hacer este tipo de secuestros extorsivos. Ah, mirá. En este caso, cuando fallece esta mujer, que era la mujer más rica de Argentina en ese momento, planean el secuestro de su cuerpo y el pedido de rescate a una suma. ¿Y este belga qué era? ¿Qué era? ¿Vos sabés que era militar? No. De hecho, era de la nobleza. Ah, mira. No sé, que había tenido un problema, se había acusado de crímenes allá en Bélgica y bueno, se vino medio escapado para acá. Sí. Y bueno, acá viste que en aquel momento te venías para el otro lado del mundo y se te lavaban las culpas, no te buscaba nunca más nadie. Claro, sí. Bueno, resulta que arma esto bastante bien planeado. Cuando se enteran del fallecimiento de la mujer, van al velorio para identificar exactamente. Obviamente el féretro, el ataúd iba a estar en un nicho con otros ataúdes y demás. Sí. Para identificar cuál realmente era el de la mujer. Hacen todo un seguimiento de los movimientos del cementerio y demás.
Y bueno, planean no llevárselo porque va a ser muy complicado, sino sacarlo de ese nicho y ponerlo en otro nicho ahí en el cementerio. Bueno, llevan a cabo esto y le mandan a su hija una carta diciendo que habían secuestrado el cuerpo de su madre, que lo tenían ellos y que pedían Le avisaban. Claro, pedían una recompensa. Una recompensa gigantesca que, bueno, Sí. Los montos varían porque, bueno, no sacó a relucir la hija de la señora el monto real que le pedían y demás, entonces se barajan Claro. muchísimas posibilidades. Pero Hay bueno, hipótesis. claro, muchísimas hipótesis de cuánto le pidieron, Sí. pero bueno, es una suma muy cuantiosa, imagínate, para la mujer más rica de la Argentina. Sí. ¿Qué pasa? La policía empezó a investigar de manera muy eficiente y resulta que encuentran el féretro en donde lo habían escondido, en el mismo cementerio, en otro nicho, en otro lugar donde había un montón de otra familia, pero esto no lo comunican para no delatarse frente a los secuestradores, que los secuestradores sigan pensando que la familia no sabía dónde estaba ya el cuerpo. Se siguen intercambiando cartas con los secuestradores y estos le piden que depositen el dinero en una vasija, En una vasija. y lo dejen en tal lugar, cercano a la casa de la hija de la señora. Me imagino esto porque por carta, por terceros. Todo por carta. Claro. Imagínate, te llegaba una carta, te contestaba la carta. Sí. Cosa de aquel Llevaba tiempo. Llevaba tiempo el tema del secuestro. Sí. No es como hoy. Había que bancarse la ansiedad, Sí. Sí. Y bueno, acuerdan con la policía llenar la vasija con diarios, con retazos de diarios, y dejarla en el lugar donde habían acordado, Claro. y esperar a que la vayan a buscar. Bueno, cuando resulta que uno de los secuestradores va a buscar la vasija, se encuentra con que tenía todo diario y encima se encuentra con que la policía estaba ahí esperándolo. Acá se produce una persecución de película. El tipo se empieza a meter por el edificio, a tirarles cosas. Además se encuentra con otro de los secuestradores, empiezan a escaparse los dos, se suben a un tren, la policía no los puede agarrar, los esperan en otra estación, resulta que se habían tirado antes del tren. Una cosa terrible. Y se suben a una carreta, se logran subir a una carreta y escapar, pero van por un camino que estaba muy, muy maltrecho, se les sale una rueda de la carreta y los terminan agarrando. Estos dos malhechores que agarraron terminan delatando a los otros, entre ellos el muchacho, el belga. El Vega. Kerchowen. Bueno, obviamente, terminan todos presos. Y curiosidad, no sé si llamarlo curiosidad, no sé, es extraño. La hija de la señora secuestrada Sí. termina teniendo un romance con Kerchowen, De película, con el total. secuestrador del cuerpo de su madre. De película total. Sí, total. Es la verdad que Sí. es alucinante. No, Sí, como para. es raro. Sí. Es raro. Bueno, de esto termina pasando que el rescate no se hizo, se terminó encontrando el cuerpo, tuvo un final feliz. El tema de la señora Inés Indart. Muy bien. Podemos hablar seguidamente de Juan Duarte. Juan Duarte. Juan Duarte, para quien no sepa, es el hermano de Eva Duarte de Perón, de Evita, que, bueno, muere. La muerte de Juan Duarte tiene un par de aristas misteriosas. Se barajan varias hipótesis, pero bueno, se sabe que fue asesinado, no está muy claro por quién. ¿Dónde vivía él? No, él estaba en Buenos Aires. ¿Ya estaba en Buenos Aires? Sí. O sea, oriundo del mismo lugar que Eva. De los toldos. Claro, pero ya estaba en Buenos Aires. La curiosidad con el cuerpo de Juan Duarte es que una vez producida la Revolución Libertadora que derroca a Juan Domingo Perón, el capitán Próspero Fernández Alvariño, Mira así qué se llamaba, lindo nombre, hizo exhumar el cuerpo de Juan Duarte y exhibía el cráneo de él en el escritorio de su oficina. Y a quien Qué pasaba tremendo. le decía, mira, este es Qué tremendo. el hermano de Evita. Como un trofeo. Claro, una especie de trofeo. Una especie de trofeo, lo exhibía No lo sabía. ahí el tipo. No lo sabía.
Bueno, después está... eso es... Después, bueno, obviamente se lo denunció y demás. ¿En qué año es eso, más o menos? Más o menos. Y entre el 55 y los primeros años de la Revolución Libertadora, porque esto lo hace al poco tiempo de producirse, claro, sí, en sí. el 55, y enseguida, obviamente, fue denunciado por gente que había asistido ahí a su despacho y demás, y tuvo que devolver los restos de Juan Duarte. También podemos comentar el caso de Aramburu. Aramburu, uno de los implicados en la Revolución Libertadora. Muchos años después sabemos que fue secuestrado por montoneros y asesinado en una especie de venganza, por todo esto, por lo que vamos a comentar ahora en unos minutitos sobre el tema del cuerpo de Eva Perón y demás. Y a Aramburu lo fusilan de un tiro en la cabeza, y después, ya muerto, le pegan 5 tiros más en horas distintas, lo ahorcan. Claro, van a pegarle tiro claro, ya muerto. Sí. Ya muerto, le hacen varias cosas más al cuerpo, que esto, bueno, está en investigación. Se encontró, si no me equivoco, a 8 de los montoneros que habían hecho este hecho, que habían... Sí, el asesinato. Sí, asesinato y posterior vejación del cuerpo y demás. Sí. Bueno, eso. Otro de los... Y para finalizar no, porque vamos a hablar largo y tendido de los dos hechos más resonantes en cuanto a este tipo de situaciones que se han dado en la historia argentina, que son los de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, que están relacionados porque Eva Duarte muere en 1952, ya calculo que más o menos todos sabemos, de cáncer de útero. Quedó en la CGT, en las oficinas de la CGT, su cuerpo, después de ser embalsamado y demás. Y en 1955, como ya dijimos recién en el otro caso, se da la Revolución Libertadora y comienza una especie de persecución contra todo lo que tiene que ver con simbología del peronismo y demás. Se había prohibido hasta nombrar el nombre de Perón. Se habían quitado los libros de estudio que estaban... Todo. Y bueno, lo primero que se hace es ir a buscar, se envía un comando a cargo del teniente coronel Mori Koenig, un nombre medio alemán tenía, quien tenía una particular obsesión con Eva Perón, tanto cuando estaba viva como después de muerta. Tenía una obsesión, una especie de... No sé, es raro llamar amor platónico, es raro. Una cosa extraña, era algo que, bueno, por ahí lo debería catalogar algún psiquiatra, algún psicólogo, algún psiquiatra, porque era una especie de enfermedad. Sí, una enfermedad, una obsesión posesiva tenía el hombre. Bueno, cuando se produce la Revolución Libertadora, ingresan a la CGT, queman las banderas que estaban sobre el cuerpo ya embalsamado de Eva. ¿Las banderas tenían que ver con...? No, de banderas argentinas. Banderas argentinas. Las queman porque estaban tocando el cuerpo. No va a ser lindo todo lo que voy a decir a partir de ahora, pero bueno, orinan el cuerpo, se lo llevan, lo tienen 3 días dando vuelta en un camión, pasándolo por diferentes locaciones porque obviamente esto se supo que había pasado esto. Lo tienen 3 días en un camión dando vueltas por toda la ciudad, y después los siguientes meses se está paseando por también distintas locaciones, distintos galpones del ejército, y en la casa, por ejemplo, de uno de los integrantes del grupo de Mori Koenig, que se llamaba Eduardo Arandía, que en una noche, que también se había no obsesionado, sino que sentía como una especie de persecución, sentía que él decía después del espíritu de Eva. Una noche
pensando, teniendo una alucinación, supongo. Una especie de esquizofrenia. Claro, lo que él explica después a la policía, y esto lo digo porque le pega se lo explica a quién. a la policía. ¿Pero quién se lo explica? Él, Arandía. Arandía. Le pega 3 tiros a su mujer embarazada y la mata, pensando que era el fantasma de Eva Perón. O sea, toma todo lo que está alrededor de la historia del cuerpo de Eva Duarte de Perón, termina tomando como una ante quienes no la querían, una especie de obsesión. Esto, imagínate que el tipo ve un fantasma supuesto de Eva Perón y resulta que era la mujer que se había levantado a la madrugada, no sé si a buscar un vaso de agua o qué, y le pega 3 tiros a su mujer embarazada, la mata. Y a la policía le explica esto, él mismo. ¿Es verdad que el camión ese que la paseaba para todos lados, que la llevaba de un lado a otro, en realidad el cuerpo de Eva Perón, era el propio, no me sale la pronunciación del primero que dijiste, del alemán este? Maury Koenig. Sí, era el mismo que la llevaba. El mismo, porque quería asegurarse de que esté siempre en su poder. Qué bárbaro. De hecho, cuando sucede lo de Arandía, le ordenan que había que darle sepultura al cuerpo. En realidad se barajaron 2 hipótesis. Una, darle sepultura acá en Argentina, y la otra, sepultarla en cemento. Se le ordena dar cristiana sepultura, pero este hombre, Maury Koenig, se la lleva a su oficina, donde la guarda de pie, a la vista, en su oficina. Invitaba gente para que la vean. Porque él la veía como una muñeca. Claro. Casi con esa obsesión. Sí, de hecho, hay... Y admiración también. Hay una admiración muy rara, ¿no? Una admiración muy rara porque, hay un par de denuncias a partir de ahí, de que este personaje la invitaba gente a observarla como trofeo, sí, y la toqueteaba. La toqueteaban, sí. No quiero imaginar cuando no había gente. La toqueteaba delante de la gente, hacía burlas, calculadas, de una persona que está fallecida, o sea, sí, embalsamada, la tenía parada ahí en la oficina. Bueno, obviamente, al igual que pasó con el cráneo de Juan Duarte, recibió un montón de denuncias y se le terminaron sacando al cuerpo de Eva. Pero ahí se dijeron que no podían enterrarlo acá en Argentina porque no querían generar una especie de culto. Sí, tampoco querían que le dejaran, por lo menos lo que me acuerdo ahora, no quería que la gente tampoco le dejase velas cuando el cuerpo estaba en la CGT. Claro, si se prohibió, se lo sacaba la gente iba igual. Se sentían perseguidos también porque la gente sabía dónde estaba o sospechaban dónde estaba el cuerpo de Evita. Había mucha gente y le dejaban igual rosarios, velas, flores. Que hacía investigación por su cuenta, por su cuenta, y la iban siguiendo, por eso le iban moviendo para todos lados. De hecho, Aramburu, el de la historia anterior, que lo asesinan los montoneros, claro, le escriben una carta a un amigo que calcula que ellos sentían un odio por Eva Duarte, y le escribe una carta a un amigo y lo remata con la frase: muerta, esa mujer es todavía más peligrosa que cuando estaba viva. Claro, eso es tremendo. Entonces se decidió sacarla del país, sacar el cuerpo de Eva del país. Recordemos el lugar que ocupaba Aramburu en ese momento. Era teniente general del ejército. O sea, estaba a cargo quedó a cargo del país. Junto, con el me sale el subteniente, almirante Rojas y demás. Que fueron. ¿Y el presidente era? Aramburu, en ese momento Aramburu. Por eso, Aramburu. Claro, porque estaba a cargo del comando después, militar. Después se empezaron a cambiar otros. Sí. La llevan en barco. Esto se sabe después, obviamente. Se sabe, en el momento desapareció el cuerpo de Eva y estuvo 15 años desaparecido. Todo esto se sabe después. Lo que se sospechaba era lo del que se la llevaban de un lugar a otro, ¿verdad? Claro, eso también, eso con investigación. Ya en el momento ya se sabía que ya se sabía, moviendo. Por eso la gente iba. Por eso la gente iba, y resulta que iban y, como decís vos, dejaban cosas en lugares que estuvo hace 2 meses, suponete. Claro. Se enteraban que había estado ahí. Claro. Y era un mensaje también. Claro, como diciendo, te estamos siguiendo. Claro.
Sí, sí. Bueno, se lleva el cuerpo de Eva a Italia, más precisamente a Milán, y se la entierra con el nombre de María Magis de Magistri. Era una tumba que decía ese nombre, un nombre inventado, que casualmente tiene una connotación, viste que hay todo un halo de misterio y parte esotérica, mucho que después saltó también con López Rega y demás, el tema de todo eso del esoterismo. María Magi de Magistri significa María la mágica de esposa del mago. Entonces, bueno, hay toda una connotación de ese lugar también, de que no fue casualidad el nombre que eligieron para la tumba y demás. Después de 15 años aparece en extrañas circunstancias. Aparece después de que, justamente el caso anterior, de que Montonero fusila a Aramburu, pero Perón cuenta en alguna carta de que él había logrado contactar con una logia masónica de Italia, en los cuales le prometieron encontrarla si él se afiliaba a la logia. Y cuenta que resulta que él se afilia, se alía en tal caso a ellos y lo encuentran en poco tiempo. O sea, había gente que ya sabía exactamente dónde estaba, y incluso gente que seguramente había estado, la había puesto ahí. Bueno, vuelve, lo llevan a Puerta de Hierro, donde estaba Perón, al cuerpo de Eva. Cuando Perón vuelve a la Argentina, en el 73, no puede traérselo en el momento. Lo termina trayendo Isabel al cuerpo de Eva Perón, y lo deja en Quinta de Olivos en el 74, ya fallecido Perón. Cuando encuentran el cuerpo le faltaba un dedo, que se lo habían sacado, nunca se encontró, y tenía la nariz rota, el cuerpo de Eva Perón. El cuerpo sí, Perón lo ve en Puerta de Hierro. Sí. El cuerpo sí. No se lo trae a Argentina, Perón. Claro, sí, no pero se lo puede traer. Y ahí cuando lo ve Perón también queda muy impresionado de ver al cuerpo eso, y dice que incluso había periodistas que por supuesto no solamente fotografiaron, sino los periodistas que conversaban con Perón, que iban a hacer algún tipo de entrevistas, o que él conversaba también para tener información también que recababa de Argentina. Y bueno, no te quería interrumpir, pero hay una parte muy escabrosa de todo esto, por supuesto, que es también lo que se dice, lo que se cuenta, que supuestamente López Rega hacía en Puerta de Hierro con el cadáver de Eva Perón y Isabel. Sí. Bueno, tiene que ver con todo esto que supuestamente, qué sé yo, son cosas de que quiera creerle la crea, o son el tema de que supuestamente López Rega quería traspasar el espíritu de Eva a Isabel. Bueno, son todas cosas que, bueno, uno vaya a saber. Sí. Pero bueno, hay todo un halo de misterio. Y bueno, vuelve, y después del golpe del 76 se le entrega el cuerpo a la familia Duarte, que lo depositan en el lugar que tienen ellos ahí en el cementerio de la Recoleta, donde descansa hoy día. Con esto también parte que puede ser parte de la magia, ahora vamos a ver, tiene que ver lo que sufrió el cadáver de Juan Domingo Perón. Ya todos sabemos, famosísimo el robo de las manos de Juan Domingo Perón, que se da en el año 1987. Esto se da ya con la democracia. Esto es tremendo, porque se da con la democracia. Sí. O sea, ya habían pasado unos años de democracia. De hecho, la democracia en el 83, vuelve, y esto es 4 años después. Por eso. Se recibe en el Partido Justicialista una carta, anónima obviamente, que decía que se habían cortado las manos de Perón y pedían $8 millones de rescate. En el momento se toma como un chiste de mal gusto, pero como un chiste. Pero como eso quedó en el aire, se fue a ver a la bóveda, y evidentemente le habían robado las manos a Perón, se lo habían cortado con una sierra eléctrica, las manos obviamente embalsamado, el cuerpo queda duro,
le habían cortado las manos con una sierra eléctrica. Y ahí empieza toda la trama judicial. Muy, pero que muy sospechosa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el juez que tenía a cargo la causa, que se llamaba Jaime Farsuau, tiene un accidente varios meses después de empezar con la causa, con la investigación, y el accidente no fue peritado. O sea, el juez que tenía a cargo una de las causas más importantes del momento y de la historia argentina, fue peritado. Tuvo un accidente viajando a Bariloche junto con su mujer, fallecen los dos, y él no se recibe un peritaje el accidente. Se deja como un accidente automovilístico y no se investiga más. Hasta el día de hoy no se volvió a abrir la causa. Después, por ejemplo, el jefe de policía de la Policía Federal, Juan Ángel Pirker, apareció muerto en su despacho. Se alegó un paro cardíaco y también no fue peritado, no se le hizo autopsia ni nada. Apareció el tipo muerto en su despacho. El comisario Carlos Zunino, que toma a cargo de la investigación, no solo del robo de la mano de Perón, sino que empieza a investigar el caso del accidente de tránsito del juez. Resulta que sufre un supuesto asalto, y le pegan un tiro en la cabeza. El hombre no se muere, pero no vuelve a tocar el tema. O sea, se ve que, a ver, uno no está acusando de nada ni nada, pero bueno, hay cosas que son 2 más 2 es 4. Hay quienes, se ve que quienes robaron las manos no querían que se investigue mucho. Y el último hecho sospechoso es el de Paulino Labaña, que es el sereno que estaba de encargado del cementerio en el momento del robo de las manos, que lo encuentran muerto ahí en las inmediaciones del cementerio. Se dijo que era un paro cardíaco, pero bueno, semanas después, se le hace una autopsia, se logra que se autorice una autopsia, y resulta que había sido asesinado a palazos el hombre que estaba de sereno en la noche que fue el robo. Hay hipótesis de por qué le cortaron las manos. Claro, por eso. Una de las primeras hipótesis que surgió fue la supuesta cuenta en Suiza, que las huellas dactilares o un anillo que tenía Perón en la mano era la llave de entrada a una cuenta que había en Suiza a nombre de Perón. Sí. Esto está hecha la investigación, se puede encontrar en cualquier lado. Se preguntó en los bancos de Suiza y demás, y no hay ninguna cuenta a nombre de Juan Domingo Perón, ni relacionada, mucho menos que ni siquiera cuentas que se abran ni con anillos ni con huellas dactilares. O sea, todo se abría con datos, como se abre una cuenta bancaria cualquier. Sí, porque supongamos también que tuviera el anillo grabada una clave debajo, o sea, que contra el dedo, digamos, claro, como se usa contra el dedo. Claro. Si hubieran robado el anillo y no le hubieran cortado las 2 manos, claro, bueno, o le hubieran cortado una. Claro. ¿No? Exactamente. Otra cosa fue, una venganza política, de alguien que lo odiaba. Y la tercera hipótesis, que yo personalmente creo la más acertada, sin hacer un juicio de valor, porque la causa está ahí abierta, nunca quedó que pasó realmente, es que cuando Juan Domingo Perón pacta con esta logia masónica italiana a cargo de Licio Gelli, un hombre que se llamaba Licio Gelli, que de hecho vino de Argentina junto con Perón cuando volvió. Esta gente había prometido recuperar el cuerpo de Eva a cambio de que Perón les conceda el comercio exterior de Argentina cuando vuelva. Perón en su momento dijo que sí para que le recuperen el cuerpo, y cuando llegan a Argentina les dice la frase que antes de pagar un favor personal con el bienestar de su país, se cortaba las 2 manos. O casualidad, varios años después de su muerte,
se cortan las dos manos cuando un par de empresas toman el control de el comercio exterior argentino. ¿Y las empresas esas que tomaron el control, nada que ver, no estaban relacionadas con esto? ¿Viste cómo son ciertas empresas de que tienen? Sí, son de capitales anónimos y demás. No se sabe. Por eso, no se sabe. Yo estoy diciendo lo que para mí es la causa. No, te lo pregunto porque por ahí también estaba la luz. A ciencia cierta no se sabe, obviamente. Pero bueno. Pero tiene cierta lógica. Sí. Tiene una cierta lógica. Esto de sobre todo esto me quedé pensando. No fue feliz las curiosidades de hoy. Y de Juan Domingo Perón no, pero tienen muchas cosas en el medio que por ahí uno, ¿cómo es la historia, no? Uno no las anda hablando todo el día, claro, uno se las olvida, le pasa por alto, pero también el odio a la persona y al peronismo, el odio de volverse loco también. Sí, más que nada. De volverse un poco loco de odio. Claro, al peronismo o a quien sea, odiar a alguien simplemente porque piensa distinto. Está bien, pero en este caso justamente estamos hablando de estos últimos dos casos de Eva Duarte y de Juan Domingo Perón. Después ha habido casos, por supuesto, de otra gente que pensaban muy distinto, incluso que Perón y que Eva, y le han hecho cosas terribles también. Pero digo, más acá en el tiempo, porque es una historia muy reciente, es increíble. Y lo de las manos de Perón, por eso estábamos resaltando también que fue en democracia. Sí. Tampoco es que, viste. Sí, y aparte todo quien se puso a investigar terminó muerto. Sí, por eso. Fue un desencadenante de muertes. Podía tener datos claves como el sereno que estaba en la noche en el cementerio, apareció muerto a palazos el tipo. Una persona que no tenía nada que ver, o sea, no era alguien de poder ni nada, era el sereno que estaba esa noche que se robaron las manos. Claro. Bueno, la verdad que creo que este era el final. Me gustó mucho porque son cosas interesantes. Sí, son cosas interesantes, más que nada para saber todas las aristas que tiene la historia. Claro. Hay cosas buenas, cosas divertidas, hay cosas que te dejan pensando. Cosas que te dejan pensando y cosas que, que está bueno saberlas, como lo dijimos al principio, antes de arrancar, que la historia sirve para no repetir errores. Exactamente. Y cosas malas. Exactamente. Bueno, el próximo martes nos vamos a encontrar. Sí. ¿Con qué? El próximo martes nos vamos a encontrar con un personaje muy interesante, que no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo. Sí. Uno de los personajes más determinantes de la historia argentina, que mucho de lo que hoy es Argentina, para bien y para mal, es por este personaje, que es Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca. Sí. Lo vamos a llamar el próximo programa El Zorro del Desierto. El hombre del billete de los 100 pesos. El hombre del antiguo billete de 100 pesos. Claro, sí. Ahora hay un animal ahí. Sí. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias a vos, Osvaldito, como siempre, por el espacio. Un placer. Ezequiel Núñez Corniglia, charlábamos un poco acá en Algo Habrán Hecho, en este espacio que tenemos los martes de 20 a 21. Charlando un poco de la historia. Sui Generis, el show de los muertos.